tan sencillo. Porque va a tener que a lo mejor meterse en otras cositas levemente para poder entender esto. Cuando yo le digo sobre un surco de un seno, cuando yo le digo de que una estructura pasa por un foramen, no le quiero complicar la existencia. Si usted quiere, no se lo aprenda, no se lo voy a preguntar. Lo que yo quiero es que usted tenga una visión integral de que esos forámenes no están para nada, de que un foramen o una fosa algunas veces se forma y otras veces no, porque si es para el paso de un nervio se tiene que formar siempre, pero si es para una vena, no es tan importante, puede ser inconstante. Entonces usted puede pensar, como este es para vena, puede no existir, pero este es para una arteria, entonces si pasa una arteria, este va a existir siempre. Ese tipo de cosas son conclusiones que usted debe llegar. Hueso etmoides. Aquí empieza neurocráneo. El hueso etmoides es un hueso pequeño, irregular, neumático, plano, de osificación cartilaginosa total, que se ubica en la base del cráneo en la porción anterior. Es un hueso que tiene la forma de un cubo, aproximadamente, ¿cierto? Pero es un cubo de 7 caras. ¿Ha visto uno alguna vez? No. Eso se ve aquí, ¿no? Un cubo de 7 caras. ¿Por qué? Porque tiene una cara posterior, una cara anterior, una cara superior, una cara inferior, una cara lateral. Pero además tiene caras mediales. O sea que después la visión se mete aquí y tiene una visión medial. Por tanto, es un cubo, pero mantiene 7 caras. Este hueso, articulado hacia anterior, se articula con varios huesos del esplagmocráneo. Por ejemplo, huesos lagrimales, por ejemplo, el hueso nasal, por ejemplo, el hueso maxilar, y forma celdillas con ellos. Y por posterior se articula con el hueso esfenoides. Este hueso mantiene una lámina, que es eso, ahí se ve una parte de la lámina que se denomina lámina perpendicular del etmoides, o sea que mantiene una lámina vertical y una lámina horizontal, como una cruz. Lámina vertical y una lámina horizontal. Y además a la lámina horizontal se le adicionan 2 estructuras que se denominan masas laterales del hueso etmoides. Y en las masas laterales del hueso etmoides se forman unos laberintos internos y se le denomina el laberinto etmoidal. O sea, tenemos una lámina vertical, una lámina horizontal, masas laterales y un laberinto etmoidal en el centro. El hueso etmoides es estratégico porque en su articulación mantiene la formación no solamente de la cavidad nasal, que es lo más importante, sino también la constitución de estructuras importantes para las inserciones meningias. Las estructuras que se proyectan al endocráneo son para las meningias. Y además mantiene una articulación estratégica con el hueso esfenoide, formando parte de celdillas con él y cerrando el seno esfenoidal. Por lo tanto, su posición, a pesar de ser un hueso pequeño, que usted cuando lo vea en la realidad va a decir, ¿y esto era? Es un hueso central. Lo que usted ve en un cráneo articulado es solamente 1/5 del hueso esfenoides vista endocraniana. El resto del hueso se ubica debajo del frontal, puesto que el frontal tenía una porción que estaba dada para él, ¿se acuerdan? Que tenía hemiceldillas. Por lo tanto, una vez que se articulan los dos, forman las celdillas etmoidofrontales de toda clase, anteriores, posteriores, infundibulares, etc. Y deja solamente visible 1/5 de hueso. Y en ese 1/5 de hueso se va a estar conformado por una expansión ósea que se denomina el proceso Crista-Galli o cresta de gallo, el proceso Crista-Galli, que mantiene 2 vertientes, y un surco que se denomina surco olfatorio para la incorporación del nervio olfatorio. Así se constituye el hueso etmoides de manera esquemática. Una lámina perpendicular o vertical, una lámina horizontal y las masas laterales y un conjunto de estructuras que forman el laberinto etmoidal. Entonces, la lámina
vertical está atravesada por la lámina horizontal y dividiéndola en un quinto superior y 4 quintos inferiores. Ese quinto superior forma el proceso Christa-Galli. Este quinto superior forma el proceso Christa-Galli. Y el resto queda como parte del tabique de las fosas nasales. Y se denomina la lámina perpendicular del etmoides. Lámina perpendicular del etmoides. La lámina horizontal está atravesada por el centro por la lámina vertical del etmoides y dejando un quinto visible, es ese quinto, como surco olfatorio, y el resto del hueso forma las masas laterales, y las masas laterales se articulan con el frontal, entonces forman esas hemiceldillas, celdillas completas, por todo ese esquemático. Entonces lo que usted está viendo del etmoides es eso, vista desde superior, eso. Cara superior del hueso etmoides. La cara superior del etmoides mantiene, dijimos, un proceso Christa-Galli que mantiene dos vertientes. Una vertiente anterior que es rectilínea y termina en un ápice y se une con el hueso frontal y termina de conformar el foramen ciego, porque dijimos que el foramen ciego era un foramen compuesto por el hueso frontal y por el hueso etmoides. Foramen compuesto, se compone de dos huesos o más. Foramen simple, es un foramen dentro de un hueso. Se forma por el encuentro de centros de osificación de la misma pieza ósea, foramen simple. Pero el foramen compuesto se estructura por centros de osificación de huesos distintos. Cuando se encuentran, forman una abertura, forman un foramen que se denomina como foramen ciego. El foramen ciego y el proceso Christa-Galli para inserción meningia. Pregúntale a la profesora Paola cómo era sacar un cerebro. Horas aquí metiendo cuchareta, de todo, porque esto no se saca así nomás. O sea, usted decalota un cadáver, quiere sacar el cerebro y las meninges están enganchadas en distintas porciones. Pero una de sus fuertes fijaciones, aquí y aquí, en la hendidura etmoidal. Y una vertiente posterior de la Christa-Galli. La vertiente posterior es oblicua hacia posterior y se une con el cuerpo del hueso esfenoides en una estructura que se denomina la cresta etmoidal del esfenoides y deja entonces, dijimos, visible una lámina que nosotros la decimos como surco olfatorio, macro surco olfatorio, pero cuando queremos ver las estructuras que se ubican dentro, hablamos de la lámina cribosa del etmoides, porque efectivamente es cribosa, acribillada, perforada, perforaciones múltiples. Entonces está acribillada y se denomina lámina cribosa del etmoides, y esos forámenes tienen, aunque usted no lo crea, un orden. Tiene un orden que está dado en hileras de anterior a posterior, siendo la formación de 3 hileras, una hilera medial, una hilera intermedia y una hilera lateral. La hilera medial y la lateral son forámenes más amplios y las intermedias son forámenes más pequeños, igual como lo ve ahí. Y más encima mantiene una cantidad de forámenes más numerosos por área de superficie por anterior que por posterior. Y de estos forámenes pequeñitos hay 2 que son constantes. Uno es eso, que se denomina la hendidura etmoidal, no tiene fondo. Perdón, tiene fondo. O sea que no es un foramen para el paso de un nervio. Es solamente para inserción meningia, la hendidura etmoidal. Y se encuentra por medial, está pegado a la Christa-Galli. Y otro, que es un foramen anterior, que es un poco más lateral, que se denomina el foramen etmoidal anterior. Foramen etmoidal anterior. El foramen etmoidal anterior es para el paso de la arteria etmoidal anterior, que lo habíamos visto anteriormente. Arteria etmoidal anterior. Y un nervio que se denomina nasal interno. Nervio nasal interno y arteria etmoidal anterior pasan por ahí. Y se van a constituir pasando por dentro hacia los canales etmoidales, que se iban a conformar por las hemicanales del etmoides y del frontal. Cuando están articulados forman un
conducto. Y por ahí van a pasar estas dos estructuras. O sea que estos son estructuras que van a estar neurovasculares para la irrigación o la inervación de las fosas nasales. Ahí entonces se puede ver la lámina cribosa del etmoides, pero ahora en su visión inferior. Es decir, que por el otro lado no hay un orden. Por la vista de las fosas nasales no hay un orden. Lo que se puede observar solamente que está acribillada también, porque estas estructuras son para el paso de los nervios, de los pequeños filetes nerviosos del nervio olfatorio. El nervio olfatorio entonces se va a posicionar en el otro lado, y aquí van a estar los filetes nerviosos y van a pasar por esta lámina cribosa y se van a unir al bulbo olfatorio en el surco olfatorio. Algún día me van a entender lo que yo digo. Falta un poco. Miren, esta es la misma vista superior del hueso etmoides, solamente que aquí no está articulado con el frontal. Porque lo que usted veía era eso. Esto era frontal. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? El hueso etmoides mantiene esta lámina cribosa, esta crista gali, y después una masa lateral. Y la masa lateral está perforada por hemiceldillas. Hemiceldillas que se van a articular con las hemiceldillas de la porción etmoido nasal del hueso frontal. Y entonces van a formar celdillas completas. Celdillas, ¿cómo se denominan esas celdillas cuando están articuladas? Etmoidofrontales. ¿Ya? Etmoidofrontales. Y fíjense que aquí hay unas flechas. Esas flechas van a ser ahora los surcos, o más bien los canales, o los hemicanales etmoidal anterior y posterior, igual que en el hueso frontal. O sea que aquí esto se va a articular uno con otro y van a formar el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Este para el paso de la arteria etmoidal anterior con el nervio nasal interno, este para la arteria etmoidal posterior con el nervio esfenoetmoidal, que es sensitivo de la primera división del nervio trigémino, que es quinto par craneal. Así quiero que se lo sepa. Fíjese lo que yo les decía, están orientadas por anterior mucho más acribilladas, por posterior menos acribilladas, por lateral y por medial más amplios los forámenes y por el centro más pequeños. Eso es anterior, esto es posterior. Visión inferior del hueso etmoides. La vista inferior del hueso etmoides remarca una serie de estructuras que no son difíciles de reconocer. Primero, si usted tiene claro de que la vista inferior es así, estamos mirándolo desde acá, por lo tanto nos vamos a encontrar con esa visión, que es esto. Y por lo tanto lo primero que vemos en el centro es esto, que es la lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides forma parte del tabique nasal. Es un hueso, o es una porción de hueso, la única porción que mantiene hueso esponjoso dentro del hueso etmoides. El resto del hueso etmoides es solo hueso cortical, porque es un hueso que debe resistir fuerzas longitudinales. Es decir, este hueso es maravilloso para resistir fuerzas así. Pero usted le da un toque aquí y se fractura. Entonces, este hueso es el único que mantiene hueso esponjoso, y eso es bueno, porque este hueso se fractura y esto le da la capacidad de mantener líneas trayectoriales de fuerza y repararse, pero normalmente se repara mal. La doctora puede saber porque el otorrino repara así medio chueco, medio irregular. Es difícil que cuando se fracture repare normal, a menos que sea quirúrgico. Esto, por lateral a la lámina perpendicular del etmoide, mantenemos un surco, un espacio más bien, y después nos encontramos con una estructura ósea que se le llamaba cornete medio, pero ahora concha nasal media. Concha nasal media. Lateral a la concha nasal media nos encontramos con esta estructura que se denomina, que tiene forma de U. No aquí no tiene forma de U, es así. Y usted está viendo el término, pero es así.
Y por lo tanto, este es el proceso unciforme del etmoides. Proceso unciforme. Está conectado a la concha media. Y por lateral al proceso unciforme encontramos la cara lateral del etmoides. Y la cara lateral del etmoides es hueso puro cortical. Forma parte de la cara medial de la órbita. Y se llama lámina orbitaria. O hueso perpendicular del etmoides. O hueso plano del etmoides. O lámina papirácea. Cualquiera de esas. La lámina papirácea, porque viene del papiro. Usted se imagina tomando en las manos un papiro, por ejemplo, de 2000 años. ¿Qué ocurriría? Se deshace. Este igual. Este es duro, pero usted le da un pequeño golpe, se fractura. Y normalmente en las fracturas de cráneo, que se denominan, más bien de cara cráneo, que se denominan Lefort, se fractura este hueso. Se puede llegar a fracturar la lámina orbital. ¿Qué es esto? Porque aquí se ve macizo, pero es que estos son puras cavidades aéreas, ¿no? Si aquí dentro hay un laberinto, se denomina laberinto etmoidal. Entonces, hemos dicho que la cara inferior del etmoide mantiene una serie de estructuras. Fíjense lo que ocurre en su cara posterior. Y la cara posterior sirve para entender la cara inferior también. Porque en la cara posterior del etmoides nos encontramos con una estructura, esta, que no es visible por la cara inferior. Se denomina concha nasal superior o cornete superior. La concha nasal superior. Y la concha superior, fíjense, no se veía por la visión inferior porque era tapado por la concha media. Y aquí se da una cosa interesante. Primero, la concha nasal superior y la concha nasal media horizontalmente están al mismo nivel. Nacen las dos al mismo nivel. Solo que la concha nasal media se expande más hacia medial y termina por esconder la concha nasal superior. Por lo tanto, si usted mira un hueso etmoide por anterior, no ve la concha nasal superior. Si la ve por inferior, tampoco ve la concha nasal superior. Tiene que ser visto desde posterior. Y por posterior se ve perfecto. Ahí está, la concha nasal superior. Entonces, pasa lo siguiente. En esta vista podemos observar que el espacio que se ubica entre la lámina perpendicular y la concha media, pero aquí va a estar en el fondo la concha nasal superior, se denomina meato, meato superior. Entre la concha nasal media y la lámina orbitaria vamos a tener el meato medio. Meato medio. O sea, aquí tenemos el meato superior y por acá tenemos el meato medio y aquí estamos viendo la concha superior, perdón, la concha media y esto es el proceso unciforme. Por posterior entonces mantenemos no solamente estas conchas, sino también esas celdillas, o más bien hemiceldillas. Y esas hemiceldillas van a articular por detrás con el esfenoides. El esfenoides va a llegar acá, se va a articular y va a formar las celdillas esfenoetmoidales. Esfenoetmoidales, que no son igual que los senos esfenoidales que se encuentran más por superior. Estos son celdillas esfenoetmoidales. Por la cara anterior, fíjese que mantiene un conjunto de hemiceldillas. Estas son más pequeñas, pero son más numerosas, puesto que por anterior el hueso etmoide se articula, y lo dijimos, con el hueso lagrimal, pequeño, no lo hemos visto, es del placnocráneo, revisen, hueso lagrimal, y hueso maxilar, y también con el hueso nasal. Pero va a formar estas hemiceldillas que se denominan etmoidolagrimales y etmoidomaxilares. Por anterior entonces mantenemos las celdillas etmoidolagrimales y etmoidomaxilares. Y se puede ver la lámina perpendicular del etmoides, la crista gali, la masa lateral, la concha media, el proceso unciforme, pero no podemos ver la concha superior por la vista anterior. Entonces,
De esa manera sabemos que una es vista posterior y esta es vista anterior. No hemos hablado de este, porque dijimos que había una concha superior, una concha media, que ambas son parte del hueso etmoides, pero existe una concha inferior, que se articula con parte del proceso unciforme, y que esta concha inferior, o cornete inferior, es un hueso de esplacnocráneo, es un hueso de la cara. No lo vamos a hablar ahora, pero de todas maneras va a formar entonces parte de las fosas nasales, ¿ya? Y fíjese acá, esto es una vista medial. Y en la vista medial se puede ver la lámina perpendicular del etmoides. Esto es la lámina perpendicular articulando con los huesos nasales en su vertiente superior, y en su vertiente inferior está articulando con el hueso de la cara que se denomina hueso Bomer. Hueso Bomer. Esta articulación luego se sinostosa. Es la última articulación del cráneo general que se articula en la vejez, perdón, que se osifica en la vejez. Y forma parte todo del tabique nasal. Y aquí va a estar articulado un cartílago nasal. Por lo tanto, todo esto es tabique nasal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la lámina perpendicular del etmoides, que usted la veía como una línea, tiene un volumen hacia posterior, antero-posterior. Y tiene vertientes. Y se articula con los huesos de la cara. Y forma parte del centro de la cavidad nasal. Si nosotros sacamos esto, nos encontramos con esto. Esto sigue siendo cara medial, solamente que no está en el centro. Esta es la cara mediana. Esta es cara mediana. Disculpe, lo que estaba en rojo no era parte del etmoide, ¿cierto? No. Esos son huesos de la cara, ese fenoide, ese hueso nasal, ese hueso de la concha inferior, el hueso de la cara. Veanlo. Y además, yo le estoy haciendo esto más o menos sencillo, porque hay estructuras que están dentro del laberinto etmoidal, que no sé si viene al caso comentar, pero que son espacios aéreos que forman parte del hueso etmoides, de la constitución interna. Se denomina, por ejemplo, la bula, se escribe bulla, pero es la bula etmoidal, son espacios de 1 a 3 espacios aéreos que se ubican conectados a la concha media, pero no lo vamos a ver, no importa. Lean ustedes. Lámina orbitaria. Esta es la cara lateral del hueso etmoides. Solo que está articulado, miren. Solo que está articulado. Por lo tanto, esa lámina es la lámina papirácea o lámina orbitaria del etmoides. Y una vez que se articula, se pueden observar dos forámenes, que son los forámenes etmoidal anterior y etmoidal posterior. Pero articulados, ¿con quién? Con el hueso frontal. Eso era lo que se conformaba cuando se conectaban las hemiceldillas, forman las celdillas y dejan esos dos forámenes. Y usted sabe que esos dos forámenes son conductos, ¿cierto? Entonces, en esta visión podemos observar que mantenemos el foramen, o más bien el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior, conformando un conjunto de celdillas que son por anterior, que se denominan celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Todo lo que se encuentre por anterior al conducto etmoidal anterior se denomina anterior. Y todas estas celdillas van a drenar su contenido al meato medio. Y las que se denominen posteriores, y que están posterior al conducto etmoidal anterior, van a drenar su contenido al meato superior de las fosas nasales. Y aquí estamos viendo el contingente de hemiceldillas. O sea, de esta manera se organizan las celdillas dentro del etmoides. O sea que el etmoide además está perforado. Tiene cavidades en el centro. Y si nosotros hacemos cortes seriados de él, vemos que tiene celdillas.
Por ejemplo, aquí estamos viendo las celdillas etmoidomaxilares. Estas son las celdillas propias del etmoides. Y estas son las celdillas que van a formarse con el hueso esfenoides. O sea que estas son las celdillas esfenoetmoidales. Y ahí está el hueso etmoides articulado. Ah, claro que es estratégico. Si articula perfectamente con el frontal, que forma parte del endocráneo, formando parte del exocráneo, forma parte de las cavidades comunes de la cara. Como por ejemplo, la órbita, forma parte importante de la órbita, la sostiene, forma parte importante de la cavidad nasal. Se articula con los huesos central de la cara, que es el hueso maxilar. Se articula con los huesos que conforman el tabique nasal. Es un hueso que se articula con todo. Y ahí se ve, ínfimo, en la fosa craneal anterior. Pareciera como más importante el hueso frontal, pero debajo del hueso frontal hay algo mucho más grande, que es el hueso etmoides. Descansemos